En este último siglo, debido al control relativo que existe, ya sea con la toma de medicamentos, el control de infecciones y, y esas características principalmente, y cómo va su distribución a nivel mundial, a nivel de Perú y a nivel de Sudamérica, como lo vamos a ir desarrollando. Por lo tanto, acá podemos ver que la epidemiología estudia la distribución, ¿no?, de esta enfermedad en las poblaciones, y el objetivo es identificar los factores de riesgo y aplicar las medidas preventivas, que son basadas en la comparación de grupos de personas, pero debido a restricciones éticas, sus métodos son principalmente observacionales y no experimentales. El principal desafío que se tiene en este campo es identificar experimentos naturales que permitan responder las preguntas de investigación. A pesar de ser una ciencia relativamente nueva, porque esto inicia recién a partir del siglo XX, ha permitido avances significativos en la comprensión de las causas del cáncer y la evaluación de estrategias de prevención. Acá en este gráfico, que data del año de 1908 a 1912, este fue descrito por primera vez, y el primer registro que se tuvo es en estos países y en estas determinadas ciudades, donde podemos ver que en sus inicios quizás no se hacía, por así decirlo, tan estratégico como se hace ahora, ¿no? Pero esto fue el primer gráfico que publicaron en aquel tiempo. Ya, bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la epidemiología de cáncer en el Perú. Bueno, primero tenemos que resaltar que el cáncer es un problema de salud pública, y no solo aquí, sino a escala mundial. Entonces, las tasas de incidencia y mortalidad se van a ver reflejados en los gráficos que vamos a presentar más adelante. Ahora, en Latinoamérica viene a ser el que ocupa el tercer puesto de causa de mortalidad, y aquí en el Perú vendría a ser la primera causa de mortalidad por grupo de enfermedad, ¿no? Y produce también un gran impacto económico y un pobre sobrevida por su diagnóstico tardío. Además, el cáncer de próstata, de piel, estómago, colon y tal es más frecuente en lo que es varones, y vamos a mostrar también un gráfico, y lo que es cuello uterino, mamas, también piel, colon rectal, vendría a ser lo que es en lo que sexo femenino. Ahora, según los casos registrados, la frecuencia de presentación de cáncer en mujeres viene a partir de los 25 años, en contraste de los varones, que viene a partir de los 50. Ahora, este es un gráfico de donde podemos notar, ¿no?, desde el 2019 hasta el 2024 los casos registrados. Viendo en la gráfica hay una subida, ¿no? En cuanto al año 2020-2021, por temas de COVID, podría decirse que hay un sesgo ahí donde no hubo, por así decirlo, un control, ya que la población no estaba expuesta directamente a lo que es la salud, no teníamos acceso a la salud abiertamente como ahora sí. Entonces vemos una subida, ¿no?, en el 2022 y 2023, y este es un reporte del primer trimestre. En el primer trimestre, ¿no? Entonces por eso vemos que los casos del 2024 están recién en subida, ¿no? Ahora, vemos también que los casos, tanto como masculino y femenino, pues hay una diferencia notable, ¿no?, siendo el grupo femenino con mayor casos, ¿no? Ahora, la distribución de casos registrados, ¿no?, tenemos que tener en cuenta en qué etapa de la vida se da. Como vemos en el gráfico, cuando estamos jóvenes obviamente no vemos una mayor significancia, sin embargo, cuando somos adultos ya vemos que esto empieza a tomar gran importancia hacia lo que es el adulto mayor, y vemos otra vez cómo es que las mujeres pues tenemos una mayor disponibilidad al cáncer, ¿no?
Ahora, esto también en gráfico podemos notar que la distribución, no solamente vemos que en las mujeres hay una alta tasa, sino también tenemos que ver en qué órgano, ¿no? Presentamos una mayor predisposición, como ya lo había mencionado antes. En lo que es mama y cuello uterino tenemos una gran disposición a comparación, ¿no?, de los hombres, que vendría a ser en la próstata. Ahora, el método del primer diagnóstico de cáncer en el Perú en el 2024, hay una cifra que vendría a ser la mayor, que es la de presentación clínica, ¿no?, con 3.698 casos, que es un 75.2%. ¿Y qué nos dice a comparación de otros hallazgos, ¿no?, o el primer diagnóstico, como por ejemplo hallazgos en autopsia, que es una diferencia notable, que pues la presentación clínica se viene a dar en la etapa ya tardía del cáncer en sí. Entonces vemos que realmente el diagnóstico aquí en el Perú ya es una presentación pues tardía, y eso, a comparación de poder diagnosticarlo antes como un tamizaje preventivo, pues hace una gran repercusión en la terapéutica que podríamos tomar con el paciente. Bueno, buenas tardes, chicos, doctor. Hablando más que todo sobre los factores ambientales y ocupacionales que aumentan la tasa epidemiológica en el Perú. Justamente tiene que ver mucho con la primera exposición que se habló del microbioma y la microbiota. Y prácticamente investigando, estos fueron los principales en el Perú mismo, sobre la exposición a metales pesados debido a la contaminación ambiental. Como ejemplos, la minería. Hay artículos y investigaciones sobre la contaminación de plomo, por ejemplo, en la Oroya Junín, donde se hizo una investigación, no más que todo, no fue directamente sobre el cáncer, dirigido al cáncer, sino que la investigación fue dirigida a ver los niveles de plomo en la tierra, prácticamente la tierra de esta ciudad, de la Oroya Junín, donde se encontró altos niveles de plomo. Y sabemos que la intoxicación de plomo puede afectar grandemente a la población que vive a la formación de cáncer, así también como la contaminación de mercurio en investigaciones también de la minería ilegal en Amazonas, donde se hace el lavado prácticamente el oro con mercurio, y eso lo botan prácticamente en el medio ambiente. Y los que son más perjudicados es la población misma que vive alrededor de esos lugares. Así también como el uso de asbestos en industrias, eso no lo vemos tanto hoy día, sino que más antiguamente, donde se utilizaba bastante en las industrias, pero el mal uso de estos químicos o productos pueden ocasionar justamente a la persona que esté trabajando en ello a la formación de cáncer. También como el cambio climático, como el deshielo de glaciares en Ancash, también hay investigaciones justamente que investigaron las aguas y el consumo de la población de esas aguas. Se encontró que esas aguas están contaminadas con varios metales pesados que pueden ser muy dañinos a la población y que pueden fomentar la formación de cáncer y otras patologías. La exposición a radiación ultravioleta, como en altitudes elevadas, como en la sierra peruana. También otras investigaciones como en Puno, por las altas elevaciones, por el cambio climático y por las largas exposiciones a la radiación ultravioleta, tanto a las personas que también no utilizan de manera consciente el protector solar, se vio un aumento del riesgo de cáncer de piel, y se hizo una investigación y que el mayor porcentaje era justamente a melanoma. El consumo de tabaco es más que todo relacionado con cánceres de pulmón, boca, laringe, esófago y vejiga. Las infecciones virales, tanto como el virus del papiloma humano como virus de la hepatitis B y C, que se relacionan en las mujeres más que todo a cáncer de cuello uterino, y los factores dietéticos y la obesidad, como hablaron en el primer grupo. Y eso tiene mucho, la mayoría de estos, en los casos que justamente como estaba hablando Pamela, es que la mayoría de casos, aunque
en la población de todo el Perú, la mayoría de casos de cánceres que se ha encontrado, que se ha reportado, está justamente acá en Lima, que es de pulmón, de estómago, en las mujeres también, de mama, y todo esto tiene relación justamente, puede ser una relación justamente ambientalmente, tanto para las mujeres como los varones. Y hablando a nivel mundial y Sudamérica, vemos que es parecido. Justamente sobre la obesidad y sobrepeso, que es un factor de riesgo significativo para varios tipos de cáncer, incluyendo los de mama, ovario y próstata. Justamente de lo que están hablando por la inflamación crónica que puede existir en los pacientes. La dieta poco saludable y consumo elevado de azúcar, que va a dar el riesgo de obesidad. Infecciones por patógenos, el Helicobacter pylori, que el 50% de los cánceres que se encontraron en estudios eran justamente por la infección de Helicobacter pylori. Envejecimiento de la población, el consumo de tabaco y alcohol mundialmente es la primera causa de cáncer a nivel mundial. Y el sedentarismo y falta de actividad física, donde está más que todo mayor riesgo de cáncer, especialmente de colon y mama. Y finalmente, esta es una tabla donde encontré una investigación, es un poco antigua, de 2007, pero es una de las que encontré que ponían justamente los riesgos de cáncer, que hay evidencia más que todo ambientalmente y justamente para la exposición, como la evidencia sostiene un cáncer, asociado a un cáncer como mínimo, la contaminación atmosférica, arsénico en el agua sanitario, asbestos, campos electromagnéticos de baja frecuencia, la radiación solar, radón, disruptores endocrinos, ciertos pesticidas, metales y campos de radiofrecuencias, que todos esos pueden justamente estar relacionados al aumento de cáncer en la población general que esté trabajando o no en estos productos. Buenas tardes con todos, compañeros, doctor. Yo voy a hablar sobre la epidemiología en Sudamérica. Según la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer representa una importante carga de enfermedades en Sudamérica, no solo en Sudamérica, mas a nivel mundial. Quedando en segundo puesto, no solo pierde para las enfermedades cardiovasculares. En 2022, hubo más de 4,2 nuevos casos de cáncer, millones, ¿no? Nuevos casos de cáncer en la región. Y para el año de 2045 se prevé que aumente un 60%, llegando a 6,7 millones de casos. Recién yo vi un estudio que dice que para el año de 2050, 3 de cada 4 hombres españoles serán obesos, ¿no? Eso es un 75%. Entonces, este aumento de prevalencia viene acoplado con el factor dietético, ¿no? En Sudamérica, la población chilena es la más obesa y por eso la prevalencia aumenta con el pasar de los años. Acá tenemos números absolutos, incidencia y mortalidad, ambos sexos, del año 2022. En Brasil, 627.000 casos, México viene en segundo puesto, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Chile, ¿no? Y acá en rojo los índices de mortalidad, ¿no? Ambos índices tienden a incrementarse en los siguientes años, ¿no? Por varios factores, de hábitos nocivos, factores dietéticos, como habló mis compañeros anteriores. Y acá, números absolutos, incidencia y mortalidad de los cánceres más frecuentes, ¿no? Tenemos liderando próstata, cáncer de mama, colorectal, pulmón, estómago, tiroides, etc. Acá tenemos los tipos de cáncer diagnosticados con mayor frecuencia, ¿no? En los hombres tenemos próstata, seguido de pulmón, colorectal, vejiga, y los con mayor índice de mortalidad, pulmón, próstata, colorectal y páncreas, ¿no? En las mujeres tenemos en primer puesto el cáncer de mama, seguido de pulmón, colorectal y útero. Y la mortalidad, lo que causa más muertes en mujeres de los cánceres es el cáncer de mama en Sudamérica. En América Latina y el Caribe,
se registraron más de 220.000 nuevos casos de cáncer de mama y más de 100.000 muertes por este cáncer en la subregión. Y más de 63.000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer cérvico-uterino en América Latina y el Caribe, y más de 33.000 perdieron la vida con esta enfermedad. Buenas tardes, chicos. Continuamos con la epidemiología a nivel mundial. Según la Agencia de Investigación Internacional del Cáncer, ya se ha establecido e identificado que los factores ambientales y el estilo de vida contribuyen a aproximadamente el 50% de la carga mundial del cáncer, y se estima también que el 50% cuyas causas se desconocen actualmente también tengan que ver junto a los factores que he mencionado antes, factores ambientales y el estilo de vida. Entonces, según la Agencia Internacional igual de Investigación contra el Cáncer junto a la OMS, han realizado una investigación en 2022 donde nos muestran esta gráfica a nivel mundial de todos los continentes, donde en números absolutos tenemos en incidencia y mortalidad ambos sexos en el 2022, siendo el continente más afectado Asia con 9.800.000 personas en incidencia y en mortalidad 5.400.000, Europa 4.400.000 y en mortalidad 1.900.000, siendo de nuestra importancia también América Latina y el Caribe 1.500.000 personas en incidencia de todos los tipos de cánceres y en mortalidad 749.000 personas. El continente con menos incidencia de cáncer y menos mortalidad es Oceanía, con 269.000 en incidencia y en mortalidad 73.000. Ahora, ¿pero cuáles son esos cánceres? Tenemos aquí el top 10 principales de cánceres con más incidencia y mortalidad a nivel mundial, siendo esta investigación en ambos sexos en el 2022, igual por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, siendo el pulmón con mayor incidencia y mortalidad a nivel mundial en 2022, 2.400.000 personas en incidencia y 1.800.000 en mortalidad. De ahí tenemos el cáncer de mama, 2.200.000 y en mortalidad 676.000. Colorectal, próstata, estómago, hígado, tiroides y cervix uterino, vesícula y linfoma no Hodgkin. Estos serían los 10 tipos de cánceres que más afectan a nivel mundial. Chicos, buenas tardes. Bueno, mi parte es la partecita final, la conclusión. Entonces, para empezar, yo voy a jugar unos datitos a ustedes. Ya hablamos mucho. Aló, ¿me escuchan? Entonces, a ver, próxima ya. Bueno, las generalidades. Mira, ya encontré unos datitos en NIH y ahí digo a ustedes. Los hombres, bueno, como dijo mi compañera, próstata más frecuente, ¿no? Para las mujeres, mama. De sobrevivientes de 2022 de cáncer, salieron 18.1 millones, ¿no? Ya para 2032, 22.5 millones. ¿No? Y los costos, ya, salen de 208.9 millones en 2020. ¿No? Entonces, si dividimos, ¿no? Hacemos como que un cociente entre todo que tú gastas, ¿ya? Por los pacientes que tú efectivamente curó, sale como que, no sé, de 2020 a 2022, 10 millones por paciente, ¿no? Ahora para las previsiones, ¿no? En 2022, los 20 millones de nuevos casos, ¿no? Para 2040, una proyección de 29.9 millones de casos, ¿ya? Con 15 millones de muertes. Y bueno, mi parte es para hablar de las tendencias, ¿no? O sea, lo que se espera del cáncer, ¿no? Después de todos los datos que mis compañeros hablaron, lo que se espera del cáncer en el futuro, ¿no? Cuáles son las expectativas, ¿no? Ya que tenemos una sociedad que la población está envejeciendo, ¿no? El cáncer es una patología de los mayores, ¿no? Y algunos niños ahí de mala suerte. Y bueno, entonces yo encontré algunos artículos ahí de PubMed, ya. Primero hablando de las tendencias, yo encontré 2 artículos citos, ya. Um que habla del câncer coloretal, ya.
y otro que habla de cáncer de hígado. Cáncer colorectal, lo que yo encontré es que hubo un gran aumento de la prevalencia, ¿ya?, de cáncer en personas que tienen ahí de 20 a 49 años, si no me engano. Sí, claro. Entonces ahí pensamos que es una patología ahí que como que se relaciona con los costumbres que tenemos hoy, ¿no? Comemos mal, ¿no? Algunas personas en la actualidad hacen mal uso de antibióticos, ¿no? Que puede, como dijeron en la presentación pasada, desregular ahí sus bacterias, ¿no?, de tu flora. Y bueno, así es, ¿no? O sea, es una patología ahí que está en tendencia de aumento, ¿no?, para los próximos años. Aqui, a ver se... claro, e também se discute antecipar a idade para a triagem de câncer colorectal, ¿no? Me acuerdo del hospital del doctor de gastromedicina, assim, uy, se tu mamá tuvo câncer colorectal, 10 años antes ya hay que hacer ahí su colonoscopia, ¿no?, para ver se, no sé, algún pólipo perdido por ahí, ¿no? Entonces hay que siempre hacer la triagem e talvez por el aumento de las prevalencias ahí a se atentar más, ¿no?, con eso. El otro artículo es del cáncer de hígado, ¿no? Cáncer de hígado. Ahí dice que hubo 38.000 nuevos casos años, ¿ya? Y también otra patología que está en tendencia de aumento, ¿ya?, que pensamos en también los malos costumbres, ¿no?, los malos que se gustan inyectarse, ¿no?, los drogadictos, mala conducta sexual. Entonces ahí son riesgos epidemiológicos, ¿no?, porque el grande causador ahí de la cirrosis que posteriormente ahí se complica ahí con carcinoma hepatocelular seria a hepatitis B, ¿no? Algunos pacientes que tienen síndrome metabólico, ¿no?, o obesos ahí, tienen hígado graso también, puede hacer cirrosis posteriormente, ¿no?, y generar ahí su câncercito. Bueno, y ahí, como prevenimos isso, vacunação hepatitis, ¿no?, cuidar de su salud, no coma mucha chatarra, coma bonito. Es eso. A ver, la próxima diapositiva. E aí a ver. Sí, yo puse ejemplo de oncología pediátrica y yo puse el amado Perú, ¿ya? Porque Perú también es un ejemplo en el combate de la oncología pediátrica. ¿Sí? Perú lançou um programa chamado Cure All, ou Cure a Todos. Como é assim, é um projeto governamental junto com a OMS, né? Como que hizo unas leyes nuevas ahí y, bueno, como dice el estudio, ¿no?, disminuyó la tasa de abandono de tratamento. Lo que pasa es que el tratamiento los tratamientos oncológicos son, además de caros, ¿no? Algunas personas no tienen dinero para seguir el tratamiento, ¿ya? Algunas personas también pueden vivir en provincia, ¿no?, y hasta llegar a un hospital especializado no logra transporte. Entonces ahí algunas personas dejan de tratar sus hijos, ¿no? El Perú logró un suceso ahí con ese programita que lanzó el Cure All, ¿no?, que disminuyó la tasa de abandono de 18% para un de 8%. El Chile también tuvo suceso con eso, ya que hizo unas parcerias ahí público-privadas, ¿ya? También tiene leyes de financiamiento ahí para tratar la oncología infantil, ¿no? Bueno, e aí algumas técnicas e terminamos com a exposição. Por quê? Porque surgiram aí algumas tecnologias para a oncologia, né? Agora eles estão usando IA, estão usando a ChatGPT, para descobrir, hacer diagnóstico de câncer, ¿no? Hacen como uma integração multimodal, ¿ya? Uma IA que pode juntar todos os dados que tem, las radiografias, ¿ya?, sus tomografías, sus paraclínicas, sus antecedentes y hacer ahí previsiones, ¿no? Ver, ese tratamiento para ti es mejor, ¿ya? Yo pienso que puedes tener tal cáncer, yo pienso que el manejo puede ser así, ¿no? Entonces ya están utilizando ahí, en algunos hospitales ya se utiliza la IA, ¿no?, para definir algunas guías de manejo ahí, ¿no? ¿Qué más que puedo hablar para ustedes? Ya la conclusión, ¿no? Ya aquí encerramos, ¿ya? Aí temos 3 conclusões. Câncer coloretal e câncer de hígado estão aumentando, principalmente em contexto Latinoamérica. Então, aí hay que como que se prevenir com isso, né?
ya, o sea, tomar medidas en esa región para evitar, tratar, ¿no? O sea, concientizar a las personas sobre eso. Oncologia pediátrica tiene avanzado significativamente en Perú y Chile, ¿ya? Son los artículos que encontré. Y bueno, también se ve que están surgiendo ahí nuevas tecnologías, ¿no? Las IAs, una abordaje más multidisciplinaria del cáncer, ¿ya? Que puede ayudar en tratamientos futuros. Y eso es todo, chicos. Muchas gracias. ¿Ya? Bueno, Bueno, gracias también. Y como siempre, unos párrafos, unas cositas que apunto. Una de las razones por las cuales existe la ciencia de la epidemiología es porque todos reconocemos que por lo menos para estas enfermedades no existe el azar. Aunque pareciera, ¿no? Uy, le tocó a Pepina, uy, le tocó a tu familia, uy, le tocó a él, o a Juanito, o a Juanita. Pero en realidad, salvo ese 5 a 10% de gente que tiene un síndrome hereditario, que creo que es el próximo tema, ¿no? La otra semana, el Lynch, el Promeni, qué sé yo. Salvo ese pequeñísimo grupo de pacientes, el resto de personas que están afectadas por cáncer, a la luz del conocimiento actual, no es por azar. Entonces, si no es por azar, se derivan dos cosas. Lo que yo tendría que esperar una epidemiología. La epidemiología trata de buscar la distribución de las enfermedades en un contexto de espacio y tiempo determinado para gente que está expuesta a condiciones ambientales muy particulares. Hay una lámina, hay una presentación que encontré hace mucho tiempo en donde se señalaban justamente hace 100 años cuáles eran los problemas de salud pública a nivel mundial. Cáncer estaba en el puesto 7 aproximadamente. ¿Tienen idea qué enfermedades estaban antes? Las infecciones, ¿no? Las transmisibles. Desnutrición, anemia, tuberculosis, y así. Y hace un siglo viene lo del descubrimiento de los antibióticos, las condiciones de salud medioambiental, lavado de manos, y todas esas cosas que hicieron que se volcara, todo lo que es neumonía, que era una parte importante de la mortalidad antes, todo pasó abajo. Porque la ciencia también avanzó con el desarrollo de los antibióticos, cada vez más complejos, pero la población aprendió conductas cotidianas para disminuir su posibilidad de infectar de tuberculosis y cosas, cólera, ¿correcto? Entonces fue una mezcla del cambio poblacional respecto a la conducta cotidiana, más el avance tecnológico que se dio con mejores antibióticos y todo lo demás, cultivos, etc. Hoy en día el mapa epidemiológico es distinto. Cáncer con cardiovascular están arriba y ya todo lo infectante está mucho más abajo, ¿no? Pero si razonamos y vemos, okay, bueno, cáncer y cardiovascular, ¿por qué podría enfermar la población tanto de cáncer y cardiovascular? Por sedentarismo. Sedentarismo, ¿qué más? Estrés. Dieta. Microbiota. Exposición. Exposición. Exposición a radiación ultravioleta. Ah, La capa de ozono se ha generado. la capa de ozono. La comida. ¿Cuáles son los cánceres más comunes? Próstata, colorectal, pulmón, cuello uterino. Yo una duda. Sí. ¿Cómo se puede entender que en Perú el cáncer de próstata es más común, según entendido, y que en el gráfico aparecía que las mujeres eran más susceptibles al cáncer? Por el primer gráfico. Quizás por número, no tengo ese detalle.
quizás por número. Vean chicos, la clase de epidemio, que muchas veces yo cuando era estudiante no le prestaba mucha atención, porque pensaba que era básicamente un recordatorio de números y de cuál es el top 5 de los 5 cánceres más comunes o de las 5 que están más comunes. ¿Saben cuál es la razón por la cual mantengo todavía esta cuestión de la epidemia? Primero, no me interesa saber exactamente el orden, chicos, por si acaso. ¿Cuál es el orden? ¿Quién va primero o segundo? Para un examen no es la idea, como siempre le dije en el primer momento, no es la idea que el curso de onco pase como una materia en la cual hay que aprenderse datos porque me interesa pasar el curso o probar los créditos. Respecto al epidemio, me interesa saber que reconozcamos cuáles son los más comunes y que a su vez, sabiendo cuáles son los cánceres más comunes, es como lo de que realizar a nuestra gente. Si en el mundo en el cual has nacido, en el tiempo en el cual te ha tocado vivir, te encuentras que, si hubiéramos nacido el siglo pasado, ¿no? Uy, en este mundo somos estudiantes de medicina, somos del siglo XX y tenemos que lidiar contra tuberculosis, virus, cólera, neumonías, etc. Entonces nos tendríamos que preparar para no morir de lo que todo el mundo está muriendo. Si es que queremos que nuestra expectativa de vida cumpla aquella ambición con la que uno nace, no sé, estudiar, tener una familia, tener una carrera, progresar en términos materiales también, espiritual por supuesto, ¿ok? Pero no estamos en el 20, estamos en el 21. En el 21 lo que está matando a la gente son cardiovascular y cáncer. Y estamos reconociendo, más allá de que dice la teoría o de esto, que lo que está enfermando y matando a la gente son estilos de vida no saludables a partir de alimentación, alteración del ritmo circadiano, mala formación de la microbiota, exposición viral, PDH me refiero, tabaco, aunque nuestro medio no es tan tabacalero, pero se fuma igual. Entonces, como digo, voy a revisar a otra gente. Si yo sé que las 5 o 10 cánceres más comunes son estos, y que paradójicamente, o no paradójicamente, sino coincidentemente, son los mismos factores de riesgo que te llevaría a cuadros cardiovasculares, hipertensión, infarto, derrame cerebrovascular, porque también te lleva a eso tu placa de ateroma por comida chatarra, como te lleva a cáncer de páncreas. El estrés que mencionaron, que lleva igual a hipertensión temprana, insuficiencia cardíaca congestiva a edad joven. A los 40 aproximadamente, cuando me encontraba con mis amigos de la promoción, ya había quienes habían tenido pasos por cardiología, uno que otro por ahí con su bypass, más de uno con su medicación antihipertensiva. Cuando tenía 2 o 3 años de egresado de oncología, traté a mi promoción por cáncer de pulmón y murió. Y no era fumador. Y así, ¿no? Si les contara las cosas, o sea, las personas tan cercanas que he visto como oncólogo, tan cercanas a mí, por mi carrera, pasar por el consultorio, y qué decir de otras experiencias, ¿no? Pero